Bueno, pues ahora tenemos el gusto de volver a coincidir con Marta Busquets, que la tenemos de fan total del Congreso y estamos súper orgullosas de que esté aquí. Es su tercer año con nosotras y bueno, pues ella es licenciada en Derecho, máster en Género, abogada ejerciente, experta en Género, Salud y Derechos Humanos, presidenta de Dona Llum, Asociación Catalana por el Parto Respetado. También ha sido coordinadora del Grupo de Salud del Consell Nacional de Dones de Cataluña y es parte del Consejo Asesor de Políticas de Género en Salud en Cataluña, del grupo de trabajo desde el que se elaboró el Plan para el abordaje de la violencia obstétrica y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos 2023-2028 en Cataluña. Y bueno, me comentaba que siempre se le mueren las plantas. Adelante. Esto de Palestina no es algo que haga solo a Euskotzik, ¿eh? Allí donde voy y me ponen un micro, pues me gusta recordar que hablamos de derechos humanos y de mujeres embarazadas y de bebés, y a mí me importan todas las mujeres embarazadas y todos los bebés, también los que no vamos a tener el placer de ver crecer porque los está matando Israel bajo las bombas en Gaza. Y ahora... quiero agradecer a Euskotzik que cuente conmigo por tercer año. 3 es mi número de la suerte, además lo tengo tatuado y todo, con lo cual siempre me da muy buena vibra. Me han informado que soy la responsable de que este año estemos todas en un atril. No sé si esto es así o no, pero disculpas a todo el mundo. También siempre explico que soy abolicionista del PowerPoint, y esto significa que mis PowerPoints pues son lo que son y ya está. Y todas me vais a perdonar. A ver, por aquí está lo de pasar, vale. Y nada, muchas gracias a las ponentes anteriores y una vez más a Euskotzik por darme el espacio. Siempre es una alegría venir a Euskal Herria, y bueno, pues este congreso también me dio gente que quiero y muy bonita y que conozco su trabajo, y jolín, es un planazo y un honor pues coincidir con todas vosotras un año más. Me parecía importante, igual tengo que hablar al micro, ¿no? Por las grabaciones. Me parecía como súper importante hablar de esto porque aquí cada una va con sus movidas, ¿no? Y las cosas que se le mueven, y a veces piensas, yo he hecho en falta esto. Pues yo a veces he hecho en falta esto en estos espacios. ¿En qué sentido, no? De pensar de que todo esto lo podemos hablar no gratuitamente porque hay una lucha previa, y que no podemos separar nunca, por ejemplo, aborto voluntario de interrupciones legales del embarazo, lo que pasa con las pérdidas, porque son cosas que históricamente y actualmente en ciertos activismos van claramente ligadas, ¿no? Entonces, bueno, quería hablaros de un poco cómo hemos llegado hasta aquí en España, en qué punto estamos, que tampoco está todo perfecto, que por eso estamos en estos congresos, porque querríamos que fuera aún mejor de lo que es, a pesar de los avances. Y luego también hablar un poco de la situación mundial, porque también nos afecta, ¿no? Aquí hay un primer tema, ¿no? Y aquí nos podríamos ir a las cazas de brujas y todo esto. Históricamente todo lo que han sido abortos, interrupciones del embarazo, todo esto ha sido perseguido desde marcos pues religiosos, moralistas, etcétera, y de hecho la caza de brujas va muy ligadas a las parteras o comadronas que en esa época, ¿no? Sanadoras, ayudaban a las mujeres a tomar decisiones sobre su salud reproductiva, porque al final no estamos hablando solo de aborto, estamos hablando de derecho a nuestros cuerpos, de derecho a cómo queremos vivir nuestras experiencias reproductivas y qué vamos a hacer si nos quedamos embarazadas o no nos quedamos embarazadas, ¿no? En la Segunda República Española, del 36 al 37, hay un primer momento que, ¿cómo me cuesta estar sentada en un atril? Disculpadme. ¿Sí? Vale. Se legaliza el aborto durante las 12 primeras semanas, y siempre me parece interesante explicaros que esto fue de la mano de Federica Montseny, que fue ministra de Sanidad y era una militante anarquista muy conocida, ¿no? Se deroga por la dictadura franquista. Como vemos, es una ley del 1941 que habla de protección de la natalidad contra el aborto y propaganda anticoncepcionista. Me parece interesante, ahora veremos por qué es en 1985 que se despenaliza en España parcialmente el aborto.
Y ahora os haré una pregunta y espero que alguien me la sepa contestar. Y si no, no pasa nada, porque os lo explicaré yo, pero vaya. Me gusta siempre dar de margen que en 1978, es decir, no hace tanto, se había despenalizado el adulterio, se habían legalizado los anticonceptivos y se había despenalizado la homosexualidad. Es decir, parece que nos queda todo muy lejos, ¿no? Pero no tan lejos. Total, que en 1985 se despenaliza parcialmente por la vía de los supuestos, ¿no? Terapéutico, con un informe médico, gracias a todas las personas que firmaron esos informes médicos cuando implicaba correr riesgos en los equipos y correr riesgos legales. El criminológico, que era el tema de las denuncias, y esto es una movida porque si pensamos incluso hoy en día con lo que cuesta tirar adelante procesos por ¿no? delitos contra la integridad sexual y todas estas movidas, pues imaginaos lo que era en aquella época probar que tu embarazo era fruto de una violación, de una agresión sexual. Pero bueno, estaba este supuesto. Y el eugenésico, que también las palabras importan cuando hablamos de eugenesia, de qué estamos hablando, que era hasta las 22 semanas con informe médico, ¿no? Pero como os digo, pues había este contexto. Y actualmente, desde 2010, la ley orgánica, decimos leyes orgánicas, ¿por qué? Porque afectan a derechos fundamentales. Aparece en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues aparece estos derechos o esta configuración legal tal y como la entendemos hoy, ¿no? Y aquí sí os lanzo la pregunta, ¿sabéis cuál fue el caso histórico, el hito histórico legalmente, igual que ha habido casos como el de la manada, que han cambiado cómo entendemos el consentimiento legalmente y ese tipo de cosas? ¿Alguien me sabe decir cuál fue el caso en España que cambió todas las tornas para que hoy en día tengamos derecho al aborto? Gracias, hay ilusión, sí. O sea, estamos en el País Vasco y gracias a las vascas, y obviamente fue una campaña que se trasladó a toda España e incluso con solidaridad de otros países, hoy en día tenemos derecho al aborto. Es decir, en 1976, durante las fiestas de Basauri, empiezan una serie de arrestos a mujeres obreras, de hecho eran obreras. Arrestaron hasta 11 personas, algunas de ellas acusadas de haber abortado y una de ellas siendo acusada de haber practicado abortos y su hija de haberla ayudado, ¿no? Este proceso penal duró de 1976 a 1985. Es decir, fue un proceso que se alargó mogollón, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Una abogada se entera de este caso, de que estas mujeres han empezado a ser procesadas por abortar. Habla con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que se organiza, y aquí empezaron todas esas campañas de mujeres autoinculpándose de haber abortado, de repartir octavillas, de hacer manifestaciones y todo tipo de cosas, ¿no? Se volcaron en la defensa como movimiento feminista de todas estas mujeres. ¿Y aquí en qué se basaba la defensa? Pues la defensa se basó en falta de pruebas de que estas mujeres estuvieran de hecho embarazadas, porque es como no hay prueba de que esta persona estaba embarazada y luego no lo estaba. Y luego se habló abiertamente de lo que en derecho se habla de estado de necesidad, ¿no? De somos mujeres obreras pobres, si yo fuera rica me iría a abortar a Londres, no puedo, entonces he hecho lo que he podido con lo que tengo, ¿no? Y también había un tema es que están prohibidos los anticonceptivos, porque como os he dicho, no fue hasta el 78 que se permitió la anticoncepción en España. Esto empezó en el 76. Eran mujeres que decían, ¿qué quieres que haga, no? Que sepáis que hubo unas cuantas condenas. El proceso se alargó en mogollón, entre otras cosas porque Fiscalía recurrió. Que sepáis que Fiscalía, a mí siempre me gusta explicarlo, así como los jueces en teoría son un cuerpo imparcial, Fiscalía es un cuerpo jerárquico. Y esto significa que el fiscal general del Estado, que lo designan los políticos, recibe órdenes políticas de cuál va a ser la línea que va a seguir Fiscalía en los diferentes casos y en diferentes ámbitos, ¿no? Con lo cual, cada vez que Fiscalía toma una serie de decisiones, al final no deja de haber una responsabilidad política detrás, ¿no? Fiscalía recurrió a algunas de las absoluciones, etcétera, que hubo en el primer momento, y uno de los argumentos era que daba igual si estaban embarazadas o no, porque el solo deseo, la sola voluntad de querer abortar ya era delito. Entonces es esta movida un poco católica de se peca también de pensamiento, o sea, tú, ¿no?
Algunas de ellas acabaron condenadas a prisión e inhabilitaciones especiales. Que sepáis que la mujer que había estado practicando abortos le pedían 60 años y a la hija 54 años de prisión. Y las que acabaron condenadas finalmente fueron indultadas, hubo procesos de indultos, y a raíz de este proceso de las 11 de Basauri tenemos hoy en día en España una ley de aborto que permite a todas las mujeres abortar en condiciones dignas, se supone, ¿no? Que sepáis que hay una película preciosa, ay, porque no había pasado, perdón. Hay una película preciosa que se llama Las buenas compañías, de Silvia Munt, para quien no la haya visto, que habla sobre todo el activismo que hubo en Errentería sobre el aborto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, todo esto existe y hoy en día podemos hablar de esto a muchos niveles porque han habido muchas compañeras y siguen habiendo hoy en día, ¿no?, en diferentes desafíos que tenemos sobre la mesa, pues diciendo que las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿no?, y a tomarlas desde el lugar que consideremos, porque al final lo que pasa cuando abortamos, cuando tomamos la decisión de interrumpir legalmente un embarazo, etcétera, son decisiones que tienen que ver con nuestros derechos humanos, ¿no? Y esto es lo que pasa. También, obviamente, podríamos hablar de pérdidas gestacionales, que también tiene que ver con los derechos humanos que hace una persona ante las pérdidas gestacionales, pero yo me he enfocado aquí. Supongo que ya lo sabéis, pero hoy en día la ley orgánica establece un sistema de plazos y a mí una de las cosas que me gusta es que cuando vemos el marco normativo es un marco claramente situado en derechos fundamentales, esto que os estaba hablando, y pone varios requisitos, ¿no? Una te dice que sea médico especialista, preferiblemente obstetra o bajo su dirección, tiene que ser un centro sanitario público o privado acreditado, y aquí empezamos a escuchar cosas que no nos gustan, ¿no? Y luego que tiene que haber un consentimiento expreso, informado y por escrito, ¿no? Luego tenemos las opciones, pues voluntaria hasta las 14 semanas, no doy ninguna explicación y puedo interrumpir un embarazo. Y por causas médicas hay un par de diferencias, ¿no? Hasta las 22 semanas si hay un riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada o riesgo grave de anomalía en el feto, y dependiendo del supuesto, si tiene que ver con la embarazada o con el feto, es 1 o 2 dictámenes médicos distinto de quien va a practicar, excepto en situación de urgencia. Este margen de las 22 semanas normalmente tiene que ver con la ecografía morfológica, ¿no? Va ligado a este momento entre que te enteras un poco o puedes tener conocimiento de ciertos riesgos, y luego sin límite en caso de detectar anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades graves e incurables. En ese caso tiene que haber un comité clínico o un dictamen que así lo diga, ¿no? Y en teoría pues te tienen que dar toda la información vinculada a interrupción voluntaria del embarazo. Sabéis que el Partido Popular durante unos años introdujo, ¿no?, esto de que las chicas menores no pudieran abortar, y además lo de los días de reflexión y toda esta cosa. Claro, esto es un poco raro teniendo en cuenta que en el ámbito sanitario normalmente la mayoría de edad o las leyes de autonomía hablan de tomar decisiones a partir de los 16, con lo cual la franja de los 16 ya de entrada nos sentimos cómodas teniendo en cuenta el otro punto de referencia. Y luego está el tema de, bueno, una menor que se queda embarazada y no lo puede contar en casa, por algo será. Es decir, ¿no? No todas hemos crecido en familias felices que te apoyan, entonces a veces puede suponer un riesgo. Chicas muy pequeñas a lo mejor puede haber una situación de abusos familiares. Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, esto hoy en día, pues por suerte ya fue y nos alegramos todas mucho. Tira para atrás. Que se puede hacer voluntario, ¿no? A partir de sí. A veces me consta que han intervenido como servicios sociales, un acompañamiento. Lo que pasa que, bueno, era un agravio, además de la reflexión de con 16 años puedes ser madre con todo lo que implica a nivel tal, pero no puedes no ser madre. De hecho, yo me he encontrado personalmente con un caso que no era una interrupción, pero era una chica de 15 años, majísima, espabiladísima, potentísima, embarazada, que venía a los grupos de Dona Llum y acabó en un parto tremendo porque como era menor de edad, menor de 16, ¿no?, sus padres tomaron todas las decisiones, ¿no?, o fueron quienes al final tenían la decisión final durante ese proceso de parto. Son cosas que saben muy mal, ¿no?
Y aquí os hablaba de algunos problemas que pensamos que todavía tenemos pendientes, ¿no? Centros públicos o privados acreditados. Ahora veremos qué nos dice el INE, pero sabemos esta movida de mandar a las mujeres a hacer interrupciones a clínicas privadas, ¿no? Esto tiene una serie de implicaciones. Bueno, para empezar, que en Cataluña el sistema público no es público, es concertado, porque es un sistema de proveedores, y a mí esto siempre me gusta explicarlo porque también implica una serie de cosas. Es decir, los hospitales se acuerdan como proveedores, y esto veremos que tiene que ver con centros públicos que son religiosos y qué pasa ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, muchas usuarias tienen que dar a luz en centros privados acreditados. Esto implica, por ejemplo, en Cataluña, pues que había grupos antiabortistas gritando y señalando a mujeres que van a realizarse intervenciones por el motivo que sea. Y luego también que el servicio a veces es pues un poco cutronics, que en plan, pues que aquello... un trato muy frío, unas instalaciones muy frías, ¿no? Ya que solo practicáis este tipo de intervenciones aquí, pues igual podría plantearse. De hecho, me consta que en comunidades autónomas como Murcia se estaban organizando contra este tipo de cuestiones, ¿no? Y a mí siempre me surge la pregunta, porque siempre lo decía, si podéis hacer, por ejemplo, en el caso de pérdida gestacional, sí que hacéis legrados por aborto retenido y tal, ¿por qué no los hacéis en caso de decisión voluntaria? Y la respuesta es que no quieren. Para muchos centros y profesionales sí que hay esta frontera, ¿no? Entre es algo que ha elegido la mujer o es algo que le ha pasado sin querer, ¿no? Otra cosa con la que nos encontramos en Cataluña y con la que tuvimos mucha pelea, tanto en caso de abortos voluntarios como pérdidas gestacionales, es que históricamente se derivaban a intervención quirúrgica, ¿no? Iban alegrados, aspiraciones, etc. Hubo un momento que hubo mucha campaña para que se hiciera un ofrecimiento de aborto farmacológico, interrupción farmacológica, por diferentes motivos. Porque la mujer tiene más hermanos en casa y se lo quiere autogestionar, porque viene de experiencias de violencia obstétrica y quiere hacerlo en su casa, lo que fuera. Entonces lo que pasó es que a nuestro entender, el sistema vio que era cómodo dar pastillas y de repente a todo el mundo le daban las pastillas. Es como, mira, a todo el mundo que cumplía los criterios. Y digo, mira, es que tienes que ofrecer todas las opciones, porque también están las mujeres que a lo mejor vienen de abortos de repetición y no quieren gestionarse esto en su casa, quieren una sedación, lo que sea, y parar con esto, ¿no? Otra cosa de la que nos dimos cuenta al inicio, se recetaban las pastillas y detectábamos desde las organizaciones una falta de información de qué pasaría después. Porque te escribían mujeres, ha salido un saco, es normal, es como nadie les había explicado, que depende de las semanas de gestación, ¿no? Además, que pasarían cosas y que saldrían una serie de cosas, incluso darles instrumentos para autogestionarse el proceso. ¿En qué sentido? Ven aquí a que tengamos una eco para ver que todo está limpio. Es que a lo mejor tú misma puedes revisar si ese saco, esa placenta, ves que le faltan trozos o no, ¿no? Entonces, también hubo mucho activismo para que se explicara, por favor, qué pasaba. Y esto también pasa a veces en las interrupciones legales, de que no se explicaba o no se toman tanto tiempo en explicar el proceso, cómo va a ser, qué aspecto puede o no tener el bebé, que a lo mejor nace unos minutos con vida o no. Bueno, como han dicho más compañeras, a veces la falta de información nos cuesta, ¿no? Lo que os comentaba de centros públicos concertados o religiosos, yo me he encontrado en algunas ocasiones con mujeres que venían de centros que en teoría entran dentro del sistema público, dentro del sistema de proveedores, pero que son religiosos, y allí no practican ILES. Pero no solo no las practican, sino como que no lo decían. Es decir, en teoría, lo que pasa cuando estás más allá de la semana 22, y aquí ya no entraré en detalles un poco más complicados, como que, bueno, ¿por qué llegamos a ciertas semanas si ya puede haber sospechas antes? Pero bueno, claro, tú tienes que convocar a un comité. Y si no lo convocas, iban pasando las semanas y entonces llega la mujer a ti, tengo esta situación y tienes que forzar el traslado de expediente a un hospital no religioso. Y esto pues es un problema, ¿no? Porque porque un hospital que tiene estos posicionamientos forma parte del sistema de proveedores públicos de salud. Para mí esto me parece una pregunta. El tema de la objeción de conciencia. Para empezar, se supone que es una decisión individual, o sea, solo yo como persona, pero sabemos que hay servicios enteros de obstetricia que porque el jefe de servicio dice que ahí no se van a practicar interrupciones de embarazo, no las practican.
Y también sabemos que luego sí que practican en la privada. Que ahora la ley te obliga, si eres objetor en la pública, también en la privada. Luego también es importante explicar que la objeción de conciencia, en caso de aplicarse, solo aplica a la intervención. Tú no puedes negarte a la previa, o sea, a los cuidados previos ni posteriores. Solo aplica que tú no lleves a cabo una intervención. Punto pelota. Aquí también nos estamos encontrando, a mí me contactan mujeres con la movida de las objeciones de conciencia desde las farmacias, que no quieren dar la pastilla el día después. Es como... no sé si lo sabíais, desde las farmacias tienen derecho también a la objeción de conciencia o a dispensar las pastillas que permiten, bueno. Que sepáis, a mí siempre me gusta explicar que en Suecia no es legal la objeción de conciencia. O sea, podemos soñar con horizontes donde la objeción de conciencia está abolida, en el sentido de, mira todas las especialidades médicas y enfermeras y de salud que tienes, cariño, aquí no es, ¿sabes? Como, ¿no quieres hacer esto? No vengas a obstetricia, mira todo lo que tienes. Y además a mí siempre me gusta decir que yo nunca he conocido a una persona objetora de conciencia de las Cristellers, ni de la violencia obstétrica. No voy a entrar en esta cesárea no necesaria, soy objetora de conciencia. ¿Alguien conoce a alguien? Soy objetora de conciencia de estas dosis de oxitocina sintética elevadísimas de elefante, no voy a darle al bolo. No conocemos a nadie, entonces claro, sabe un poco mal que la objeción de conciencia, que es un derecho fundamental pensado para proteger los derechos de las personas, en plan no quiero ir a bombardear a gente en la selva de Vietnam, acabe siendo usado contra los derechos fundamentales de otro grupo de personas ya de por sí discriminadas. Entonces tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre la responsabilidad personal que tenemos cuando ejercemos derechos y cuando estamos al cuidado de otras personas. La profesionalidad no se demuestra atendiendo súper bien a alguien que piensa como tú en todo. La profesionalidad se demuestra cuando tú eres capaz de mirar a una persona a los ojos, empatizar con ella y decirle qué necesitas, vamos a acercarnos al máximo posible a tus necesidades y a cuidarte de la forma que tú quieras, ¿no? El tema de la protección de datos. No sé si habéis visto esta última noticia de que en estas nuevas bajas que se han introducido con la ley, esto ha salido hace 2 días, con la ley, ¿no?, las bajas menstruales, las bajas por aborto, se ha destapado que la empresa puede ver si tú estás de baja por haber interrumpido tu embarazo. Se ve que por algún tipo de error burocrático, pues algunas chicas han visto, porque han visto los papeles, que la empresa sabía que estaban de baja por haber abortado. Esto es gravísimo. De hecho, las historias clínicas, por lo menos tal y como funcionan en Cataluña, las partes que tienen que ver con interrupciones de embarazo están bastante, o sea, como que se requieren permisos especiales y contextos especiales para poder acceder. Es decir, es algo que, como puede tener que ver con discriminación hacia la persona que ha abortado y todo, no cualquier persona puede saber, ¿no? Quien te está atendiendo porque tienes mucha tos no tiene por qué saber si has abortado 1 o 2 veces, ¿no? Y luego también, aquí me olvidé de ponerlo, pero me lo he apuntado, está el principio de territorialidad. Porque primero, ya en España las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas. Sabemos las dificultades que tienen, por ejemplo, en comunidades autónomas como Murcia para hacer efectivo su derecho al aborto, o comunidades como Galicia también, ¿no?, que se tenían que desplazar pues cientos de kilómetros para acceder a un aborto, ¿no? Y luego en Cataluña también, por ejemplo, ha habido problemas y muchas reivindicaciones, pues comarcas como Lleida, que son rurales y bastante despobladas, y tampoco creemos que sea casualidad, con mucha presencia de personas racializadas, ¿no?, que allí, pues si les llega la opción de abortar con comodidad, pues ya veremos. Aprovechamos para decir que hay toda esta campaña del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que la habréis visto, que tienen como paritorios de hace 30-40 años, que parece una sala de torturas, si veis las fotos. Y claro, volvemos a lo mismo, como está en mitad de la nada y como hay mucha población racializada, pues se supone que las directrices del departamento pues ahí no han llegado, y los fondos para implantarlas tampoco, ¿no? Con lo cual, tanto las usuarias como las profesionales que trabajan en ese hospital tienen derecho a hacer uso de esos servicios y prestarlos en condiciones dignas, ¿no? Pero yo pensaba, pensando en duelo perinatal, si habéis visto las fotos del hospital de Lleida, yo pensaba, no hay intimidad con las cortinas, todo. Si estás teniendo una pérdida gestacional, estás ahí como con toda esta... Qué duro, ¿no? ¿Cómo acompañas como profesional esto, aunque quieras hacerlo bien, si tus circunstancias materiales son estas?
Os presento algunas estadísticas del INE, ¿vale? Aquí vemos el número de abortos realizados en España, lo más actualizado que encontré hasta el 2022. Podemos pensar que desde el 2013 han bajado, de hecho, pero más o menos nos encontramos en un rango bastante similar, ¿vale? Entre el año más alto 108.000 y el año más bajo 98.000, bueno, sí, 95, 93. Bueno, esto es cuando Albise dice que hay 100.000 bebés que no han nacido en España y todas estas cosas. Pues se refiere a esto. Vamos a ver también el grupo de edad, porque nos dicen las chicas jóvenes que no son responsables y abortan, ¿no? Pues aquí vemos que sí, que las chicas jóvenes abortan, y me alegro por ellas que tengan esta opción, pero también las mujeres que tenemos más edad, ¿no? Y de hecho, muchas mujeres te dicen que abortan pues porque ya tienen 2 hijos y el sistema no les... Esto también es muy duro, ¿no? A veces ves estos mensajes anónimos de estoy embarazada del 3er hijo, me encantaría tenerlo, pero no tengo una situación económica que me permita. Entonces, cuando hablamos de libre elección, también de qué estamos hablando, porque muchos abortos que a Albise le importan, pues a lo mejor se evitarían con unas políticas públicas que te permitan tener 3 hijos tranquilamente, ¿no? Total, que aquí vemos un poco las franjas de edad. Aquí tenéis el enlace, pero estas estadísticas he cogido algunas de las que había. Aquí volvemos, ¿dónde se realizan? ¿En los centros públicos o en los privados? Pues en los públicos no llega al 10%. Ah, no, perdón, sí, está mirando esto hospitalario. Como mucho el 17%, esto ha ido subiendo, ¿vale? Pero alrededor del 80% pues es en centros privados todavía. ¿Por qué? ¿Por qué sigue habiendo este tabú en los centros públicos de prestar esta intervención, ¿no? Y luego también vemos que hay pues la diferencia entre hospital y extrahospitalario, ¿no? La mayoría se están produciendo a nivel extrahospitalario. Luego vemos por semanas. La inmensa mayoría de abortos ya pasan el 73%, ¿no? en 8 semanas o menos, con lo cual está claro que la usuaria pues, no quiere tener un hijo y cuando vemos las tasas, ¿no? Ya vemos por dónde van las ILES. Esto que dicen de cómo puede ser que tú puedas abortar hasta la última semana, no sé qué tal, bueno, que aquí obviamente la palabra aborto pues es un porcentaje muy pequeño. Suficiente pena tiene la persona con llegar a este punto, ¿no? Y aquí abajo pues vemos los motivos, ¿no? La inmensa mayoría de interrupciones de embarazo son porque la mujer no quiere tener un hijo y cuando hablamos de graves riesgos pues estamos hablando de un porcentaje más bajo, riesgo de anomalías en el feto bajo, incompatible tal, pero la mayoría es porque la usuaria quiere. Me parece importante hablar de la situación mundial y de por qué nos afecta, porque por una parte ha habido una campaña muy heavy en los últimos años, sobre todo de Navi Ayala en América Latina, de los movimientos feministas, ¿no? Estos pañuelos verdes que habréis visto, que uno de los lemas de esta campaña en la Argentina era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Y hemos visto victorias en Argentina, México, Colombia. En los países que tienen que ver con estados federados, que ahora veremos también con Estados Unidos, hay un problema de que a veces se pasan leyes en unos estados o el Parlamento Federal, pero no aplica a no sé dónde, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues formas de bloquearlo. Y Estados Unidos, que va a la cabeza del retroceso mundial en derechos sexuales y reproductivos, pero de todo, derechos LGTBI y todo, que siempre es un poco curioso, porque luego te dicen, no, es que estoy tirando bombas aquí porque aquí no respetan a las mujeres y a los gays. Y es como, ya, pero tú tampoco, ¿no? Entonces, que sepáis que después de muchos años de tensiones, de hecho hay un documental precioso que está en Netflix que se llama Reversing Roe. Después de muchos años se consiguió que el Tribunal Supremo revocara la sentencia Roe versus Wade, que era desde 1973 y protegía el derecho al aborto mínimamente en Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema de common law, esto significa que es un sistema, no funciona tanto por leyes, sino como por casos o hitos jurisprudenciales, ¿no? Y me parece importante decir, ¿no?, que gran parte de la campaña antiaborto que ha acabado con lo que se llama Heartbeat Bills, que son las leyes del latido,
te dicen por un lado que cuando hay latido ya no se puede abortar porque hay vida. Todas sabemos que con 4 semanas o 5 ya puede haber un latido y no es un bebé. O bueno, puede ser un bebé, perdón, no quiero yo meterme en berenjenal, será lo que la mujer que esté gestando considere que es, ¿vale? Perdonad. Y luego el tema de obligarte a ver la ecografía, ¿sí? A obligarte a escuchar el latido y obligarte a ver la ecografía. Esto me parece importante y quiero hacer una crítica porque en el contexto de este periodo de concienciación del duelo y de las muertes gestacionales, todo esto, he visto vídeos que corrían, que si os fijabais salían en algún momento muchos globos celestes y azules. Estos vídeos son de campaña antiaborto. Y había vídeos de mi bebé tenía una malformación tremenda, pero yo elegí la vida, entonces salen muchos globos celestes. Es como esta mujer eligió la vida, pero no quiere que otra pueda elegir, por ejemplo, un aire. Entonces tenemos que ir con cuidado de qué compartimos y desde qué lugares. Es decir, hablar de tu experiencia y tu decisión, ok. Que hablar de tu experiencia implique que lo que otra decida es menos mejor que lo tuyo, pues no mola nada, ¿no? No me gusta. Luego tenemos la situación en Europa. Pensamos, no nos afecta, sí que nos afecta, porque en Polonia, desde 1993, pues, se podía abortar, ¿no? Y hubo una sentencia reciente que prohibió de facto el aborto. Es decir, legalmente está permitido, pero yo monto unos supuestos que lo que hago es prohibirlo en la práctica, ¿no? Y murió una mujer, tenía una mujer, ¿no? Con una situación de riesgo, acabó entrando en shock séptico y falleciendo porque los médicos no se atrevían a interrumpirle el embarazo hasta que el bebé no estuviera muerto. Entonces se murió ella primero. Entonces estamos hablando literalmente de esto, estamos hablando de casos que te digan hasta que hay un riesgo para el bebé, hasta que el bebé no esté muerto, yo no practico una intervención. Y realmente hay personas que se han dejado la vida, ¿no? Que sepáis que ahora mismo hay una campaña que se llama Mi Voz, Mi Decisión, que es un movimiento para garantizar el derecho al aborto en condiciones igualitarias en toda Europa. A mí una cosa que me ha sorprendido, por ejemplo, hace poco me contactó una chica que estaba transitoriamente en una comunidad autónoma intentando abortar por unas movidas. En las primeras semanas tuvimos que trasladarla a Cataluña, porque burocráticamente era mucho más difícil hacerlo donde estaba, además era de fuera y tal. Esto no puede ser, es decir, tendría que haber criterios unificados y que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a esta intervención, ¿no? Y luego, por ejemplo, en El Salvador, pensamos en Berta Arana, que estuvo 9 años en prisión, estaba condenada a 15 porque tuvo una pérdida gestacional y en un proceso legal fue acusada de no haber protegido suficiente a su bebé. O sea que como que esa pérdida gestacional era porque ella no había protegido suficiente a ese bebé y se ha pegado 9 años en la cárcel esta persona. Con lo cual estamos hablando de esto. A mí, hace un par de años, tengo un fanzine en casa, soy muy fan de los fanzines, mira, redundante, que se llama Abortos Felices y me voló la cabeza, porque había un punto, ¿no? Creo que cuando se habla de estas experiencias, de que obviamente tenemos que diferenciar claramente entre lo que es una pérdida gestacional de un embarazo que es deseado y quien toma la decisión de interrumpir un embarazo, ¿no? Pues en el contexto de he tomado la decisión, también porque damos por supuesto cómo se va a sentir la otra persona, que esto nos pasa en muchos ámbitos. En la violencia obstétrica, pues hay mujeres que han tenido partos horrorosos y se van a su casa pensando que bien ha ido todo, y mujeres, ¿no? Pues claro, la subjetividad es un mundo, ¿no? Y en este caso ella hizo un fanzine explicando por qué ella había estado feliz de haber abortado, porque era lo que necesitaba. Sintió un gran alivio y entonces decía, me gustaría pensar, ¿no? Que también hay espacio para que yo diga, lo he vivido como un alivio. Me fui a comer un helado y celebré que vivo en no sé qué año y he podido hacer esto y no voy a tener un bebé que no quiero tener. Y al final acaba también con cuántos abortos caben en tu feminismo, porque también decía, un aborto lo comprendemos. Una persona que ha abortado 2 veces voluntariamente... Cuando llevas 3 o 4, las que yo he conocido algunos casos y yo misma me tengo que revisar que pienso, ¿qué le pasa? ¿Por qué tal? Nos tenemos que revisar, no sabemos las circunstancias de esa persona y a veces detrás de abortos repetidos puede haber incluso situaciones de abuso en casa que no le permiten acceso
¿no? O anticoncepción, no lo sabemos. También he vivido un poco, hablo de compañeras, de decir, claro, en el movimiento feminista, como se vive como una celebración que tenemos derecho al aborto, yo he interrumpido voluntariamente mi embarazo y no he sentido el espacio para decir estoy triste, ¿no? Esto también se puede dar desde ahí. Entonces creo que es muy importante escuchar esta persona cómo lo está viviendo sin dar por sentado cómo lo está viviendo, ni dar por sentado cuáles serán sus decisiones respecto a diferentes cosas, ¿no? Y luego también a mí me voló la cabeza un libro de Leonor Silvestri. Leonor Silvestri es una tía muy particular que habla de muchas cosas, pero una de ellas es todo lo que es teoría creepy discapacitada, que dice que a ella le duele mucho por qué se permite interrupciones legales de embarazos en caso de diferentes anomalías, que a veces incluso tiene que ver con cuestiones estéticas, vamos a decirlo abiertamente, y por qué no, y si esto es así, ¿por qué no se va a permitir las interrupciones legales de bebés que son normativos, ¿no? Entonces, bueno, tiene un texto como muy interesante al respecto, ¿no? De por qué hacemos estas diferenciaciones. Y hoy en día no hablamos de causas eugenésicas, pero la eugenesia en parte sigue ahí, ¿no? Y obviamente, vuelvo a lo mismo, como firme defensora del derecho al aborto y todo, pues hay condiciones como síndrome de Down, todo esto que hoy en día ya casi no están sucediendo. Y también volvemos a lo mismo. Hay a veces esto también hablé con compañeras de la Unión Soviética, donde decían que si tú, por ejemplo, tenías un embarazo con síndrome de Down, socialmente estaba muy mal visto que tú tiraras adelante ese embarazo, porque como sociedad te decían, si tú tienes el derecho al aborto, ¿por qué eliges traer a una persona así al mundo, ¿no? Y que había todos estos debates y al final está muy condicionado por condiciones materiales, por opiniones sociales, por qué vidas vale la pena traer al mundo y en qué condiciones, y no volvemos a lo mismo, no miramos a cada persona qué es lo que quiere hacer, ¿no? Con su vida. Y finalmente este es el mapa de la situación mundial. En un 60% hay derecho al aborto, así muy general, ¿no? 40% viven bajo leyes restrictivas, de las cuales 6% prohibido. Y actualmente hay 4 países en retroceso, que es Estados Unidos, Polonia, Nicaragua y El Salvador. Yo aquí añadiría más cosas. No sé si sabéis, por ejemplo, en Rusia, aparte de la ley de las familias, ahora mismo la ley no te permite decir que no quieres tener hijos o que no quieres tener más hijos. No sé si sabéis que está habiendo cambios en este sentido. Con lo cual, porque dicen que es antinatalista y toda esta movida. Entonces, yo creo que esto nos afecta, por esto que os decía, ¿no? Porque al final, si entramos a las justificaciones, siempre habrá un motivo para no permitirle a la persona hacerlo. Vemos que cuando se habla, no, pero solo los voluntarios, pero los involuntarios o los legales por causas también van a verse afectados claramente, y que al final es una ideología que permea, ¿no? Y que permite pues, que haya centros que decidan que no lo van a practicar, que también pasa que las personas que practican abortos e interrupciones legales a veces se ven como arrinconadas en los centros o nunca más les dejan trabajar en otras cosas, cada vez pasa menos, ¿no? Pero bueno, un poco como hablar de esto, cuando hablamos de interrupciones del embarazo y de pérdidas gestacionales, también estamos hablando de derechos humanos de las personas, ¿no? Y es que ricasco.